Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos una vez más, como cada viernes, a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, aprendiendo a ser iglesia. Y qué mejor libro para aprender a ser iglesia que el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero saludar a Priscila y a María Isabel. Hola Pris, hola Emma Paola, hola Edward, hola Gina Paola y family. Estamos aquí. Ya después de haber leído, estudiado, conversado, una porción dura, pero muy, muy interesante. Antes de comenzar, quiero pedirle, Edward, ¿tú puedes hacer una oración para comenzar la reunión, porfa? Claro que sí. Padre, Gracias. gracias Señor por este tiempo precioso. Te pedimos que nos des la sabiduría, el entendimiento, abras nuestro corazón, abre nuestros ojos, que podamos conocerte, que podamos aprender a ser iglesia, la iglesia que tú anhelas. Bendice a cada una de mis hermanas, de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Seth. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando una porción bien dura y bien interesante. No sé si alguien quiere recordar algo de lo que estuvimos conversando la semana pasada, porque Gina Paola y la familia no pudieron estar, entonces tenemos que ponerla en contexto. ¿Quién nos quiere recordar un poquito? Dale, Ed, no te, empieza así como a hacerse de rogar. Dios mío, dale, Ed. No, pues estábamos hablando de Esteban, ¿sí? Entonces habíamos dicho que era uno de los diáconos y era lleno del Espíritu Santo y en una ocasión, pues él estaba haciendo señales y resulta que se gana y a los mismos que habían matado al Señor Jesús, ¿sí? Se dieron cuenta y les picó ahí la envidia y entonces él empieza con una sabiduría impresionante, les da un discurso impresionante, que es todo lo que vimos ahí en el capítulo 7 y, y entonces narra para dar testimonio de Jesús y de que se arrepientan para que pues puedan recibirlo. Y entonces resulta que lo están es ahí matando y él dice la palabra que ve ahí al Señor y les dice antes, o sea, lo están apedreando y dice, no les tengas en cuenta este pecado. Y entonces resulta que ahí estaba y aparece un personaje que se llamaba Saulo. Y entonces más o menos eso fue lo que pasó y pues vamos a ver qué continúa esta historia. Vamos a ver qué nos sigue contando Lucas, porque esto no para aquí. ¿Quién quiere leer desde el versículo 57? No, desde el 55 del capítulo 7 hasta el 3 del capítulo 8. ¿Quién quiere hacernos los honores? ¿En serio? Ay, Pues sí dale, puedo, Pablo. pero María Isabel a veces interrumpe para llorar. Entonces, Leo. Bueno, aunque tengo Reina Valera, bueno, vamos a ver. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia
y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban No, por no, no, toda... no, no, hasta el 3, loco, hasta el 3, hasta el 3. Hasta el 3. Calma. Ok, entonces, aquí estamos viendo, hola Martica, buenas noches, prenda la cámara y salude. Gina Paola puede dejar la cámara apagada porque tiene problemas de internet, pero usted no, así que prende la cámara, no se haga. Buenas noches. Buenas noches, Martica. Estamos ya en el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Qué dice Martica que ya levantó la mano? Ay, no, perdón, no iba a hacer eso, perdón. Marta, sea seria. Ok, ya estamos en el capítulo 8. Mataron a Esteban. Entonces, ahora, ¿qué dice? ¿Qué les llama la atención? ¿Quién quiere leer el versículo 1? Si alguien lo tiene en otra traducción, válido también. Y vamos a ir tratando de desmenuzar qué información relevante, importante para nosotros como iglesia nos da este versículo. Pero antes yo quiero preguntarles algo. La pregunta boba del día. ¿Quién es la persona cuyo pasado ustedes han conocido dentro de la iglesia, que les ha contado, es que yo antes era tal cosa, yo antes hacía esto, que ustedes se quedan como que, ¡oh! Es como el Señor usó esta, wow, que se quedan realmente sorprendidos. No vayan a decir nombres, por favor. Priscila dice, tú. Gracias, sí, yo soy un personaje, gracias. Pero es que además, si te hubiesen conocido, o sea, a la Pedrosa que yo conocí, me encantaría poder, hay una serie que se llama Black Mirror. Y entonces Ajá. en un capítulo uno tenía como un proyector de los recuerdos y entonces uno lo ponía en una pantalla y aparecía lo que uno recordaba de las situaciones y las personas. Me encantaría poder proyectarles cómo era Adriana Pedrosa antes del Evangelio. Así que si yo pensaría en una persona que yo digo, nada, o sea, una transformación así que a mí me haya impactado, no es por echar, o sea, no es por jalarme cate, como dicen en Venezuela, es como yo no sé cómo decir acá, Lambonear. lambonear, pero es que de las transformaciones más fuertes que yo he visto han sido las tuyas, realmente. O sea, no tengo otra persona así cercana que yo diga, no, el antes y el después, yo creo que ha sido tú. Ah, muy bien, vea, pues, gracias, Pi. Sí, hay cosas que son impresionantes. Ustedes, Pau, Gina Paola, Marta, Edward, ¿hay algún caso que hayan conocido que diga, esta persona me sorprende que haya sido esto y ahora lo veo? Si quieren decir nombre, díganlo, si no quieren decir nombre, no lo digan, pero algo. Por ejemplo, yo tengo una amiga, un caso muy cercano, ella era ladrona, pero no carterista, ladrona de casas. ¿Ok? Ladrona de que se metía a las casas y robaba, y es una cosa impresionante, que yo la veo ahora y yo digo, no, y además me cuenta que ella era muy arrogante, claro, ella robaba y robaba joyas y cosas, entonces tenía mucha plata, era muy soberbia, bebía y todo una vida que yo la veo ahora y me cuesta imaginarme a esa persona que ella me describe. Y tengo otra amiga, a quien quiero mucho, que ella me contó que ella fue bruja. Ella hizo brujería, ella fue bruja. Y uno dice, ¡ah! ¿Cómo? Y el Señor ahora la usa de una manera impresionante. ¿Ustedes conocen algún caso así? ¿Nadie? ¿No? Yo pensaba que todos conocíamos casos así. Sí, también de prostitución, Uh -huh. de,
de prostitución, pero más allá como de, o sea, personas que, a mí las transformaciones que más me sorprenden son esos ateos que son ateos, o sea, que ahí no se permea nada, o sea, más que si prostituta, bruja, no sé qué, a mí las transformaciones que más me sorprenden son las de los ateos, porque es un escepticismo, son unas barreras, es una renuencia, es una cosa y por ejemplo, la transformación de mi esposo a mí me sigue sorprendiendo a la fecha de hoy, porque José es difícil romper sus esquemas, porque cuando él se arma con argumentos, se arma de una forma que miércoles, o sea, no es fácil. Y yo oraba y oraba, y bueno, me voy a la iglesia y lo dejaba ahí, y esa lucha, y yo, pero Dios mío, pero ya, o sea, él ha sido transformado y todavía le cuesta luchar contra sus propias fuerzas, pero para mí la transformación de los ateos es, a mí siempre me impresiona. Gracias, Pris. Entonces, pensando en esto, abordemos el versículo 1 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Doña Marta. De doña y todo. ¿Quieres leer, Sí. porfa? ¿Una traducción viviente? Donde tú quieras, Jorge. Bueno. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Ok, Martica, ¿qué elementos destacarías en este versículo? Pues como uno ya conoce la historia de Saulo, entonces pues en esta versión dice, estuvo totalmente de acuerdo, o sea, una cosa como tan puntual, estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Y Saulo pues era un hombre religioso, ¿no? O sea, conoce de Saulo, es un hombre religioso, bueno, no me acuerdo si era fariseo o no era fariseo, pero el caso era que pues luchaba contra las cosas que suponía que estaban en contra de Dios, en fin. Pero aquí ya pues estar de acuerdo con el asesinato de Esteban y bueno, no, eso sería como eso y... Ah, bueno, y lo que también me llamó la atención es que aquí dice que toda la iglesia, excepto los apóstoles, fueron dispersados. O sea, todo el mundo se abrió del parche y los únicos que permanecieron ahí fueron los apóstoles. Permanecieron unidos, creo entender ahí qué es lo que quiere decir. Ok, gracias Marta, gracias por ese aporte. Yo les voy a plantear un reto. Tratemos de ver esta porción sin irnos más adelante respecto a Saulo. Tratemos de hacerlo. Yo sé que yo le embarré con la pregunta, pero tratemos de enfocarnos en lo que dice aquí y no irnos más allá, porque como acaba de decir Martica, todos conocemos el cuento de Saulo. Pero vamos a ver qué podemos rescatar de aquí sin irnos más adelante. Pau, yo sé que tú levantaste la mano, pero por si acaso le podemos dar la palabra a Pris, no debe ser que Marisabel se despierte, aprovechar que está dormida. Ella cayó después de que oramos. Gracias por la oración. Bueno, a mí me llama mucho la atención, pues, dos cosas. La primera es que Saulo estaba convencido de que él tenía la razón, estaba convencido de su dogma y su temor al Señor, entre comillas, era tan grande que consentía la muerte de una persona. Y como por encima de Dios no hay más nada, muérase por blasfemo. O sea, imagínense ese convencimiento tan fuerte, ¿no? Cuando uno construye sus paradigmas y cree que son 100%, ay, ahora es Kitty, oren por Kitty, por favor, Dios mío.
no es Marisabel Equity. Ya. Y por si acaso no le hice nada a Kitty. Y la segunda cosa que me llama mucho la atención es que Lucas, que quiere decir que pues, hace una labor de historiador tan excelente, dice con exactitud, a partir de este momento, es más, a partir de ese día, a partir de la muerte de Esteban, empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Entonces, yo me quedo como, ¿por qué lo dice como tan tajantemente? O sea, ¿por qué no fue a partir de la muerte de Jesucristo y de la gente que se levantó a decir, es que Jesucristo resucitó? Y qué resurrección. Resucitó. O sea, me llama la atención que la persecución contra los seguidores de Cristo, a pesar de que Jesucristo se le había aparecido, bueno, apareció suena feo, había estado con más de 500 personas, bueno, era que un fantasma que se aparecía, no, había estado con más de muchísimos testigos. La iglesia o la facción de los judíos no se levantó en contra de esos que confirmaron con sus ojos que Jesucristo había resucitado. Pero con este suceso, y tampoco empezó la persecución según Lucas, cuando Pedro, por ejemplo, se enfrenta ante el concilio, que ya lo vimos, y había, ¿cuánta gente había ahí? O sea, multitudes. No, sino a partir de la muerte de Esteban. Es el primer mártir después de Jesús. Y empieza la persecución. Me asombra lo exacto que es Lucas y me asombra que no haya sido antes. Ok, gracias, Pris. Vamos a dejar esto aquí, de verdad, bien pendiente, porque es un punto muy importante. Primero Pau, que ya había pedido la palabra, y luego Edward. Bueno, a mí me llama también mucho la atención cómo Lucas nos está relatando acerca de, o relatando, no, como mencionando que a partir de esto también comienza la persecución contra la iglesia. Cuando antes yo me imaginaba contra la iglesia un grupo pequeño, yo me imaginaba los apóstoles, y después de que hemos estado leyendo en el libro de la historia del cristianismo, comparar lo que dice, lo que nos está relatando Lucas acá en este libro, pues en la Biblia, compararlo con hechos que comienzan a suceder también de otras personas que de pronto no están mencionadas acá en la Biblia, ¿verdad? Pero que también, o sea, yo veo es como la conexión que existe de lo que nos relata Lucas con lo que nos relatan otros historiadores, otras personas que fueron a causa, que sufrieron el martirio, así como lo sufrió Esteban. Oye, Esteban se llevó acá, bueno, aquí un relato donde habla todo lo que él pasó, pero podemos ver también, y nunca me había imaginado cuántas otras personas también sufrieron todos esos martirios. Habíamos hablado una vez, hablamos de una señora que se llama Felicidad, algo así que siempre nos quedó, ¿verdad? Y como ella, muchas más personas, ay, o sea, cómo de verdad estaban tan seguros de esa resurrección del Señor Jesús, cómo pusieron su mirada allá que entregaron la vida, o sea, fueron perseguidos y la forma como los trataron no fue, porque aquí solamente nos está haciendo la persecución y nos da como un abrebocas de lo que pasó con Esteban, pero lo que sucedió con toda la iglesia a partir de ahí fue tremendo. Sí, señora, gracias por traer a colación la historia del cristianismo, porque a veces uno como que cree que todo eso quedó aquí y ya, como que esta no es nuestra historia, pero vemos que sí, siguió pasando y sigue pasando. Por cierto, todos invitadísimos los lunes a las 7 de la noche a la reunión del Club de Lectura del libro Historia del Cristianismo. Edward, cuéntanos.
Me parece también que este Saulo era muy malo. Era re malo porque el testimonio que ha dado el Señor Jesús y la iglesia, eso me parece impresionante. En el caso de Esteban, pues, por medio de señales y ese discurso narrándoles y hablándoles con verdad y con... Entonces, impresionante. Y no, o sea, y antes como que este Saulo está de acuerdo. O sea, dice, está de acuerdo en que lo maten y, madre, pues eso me parece que es ser demasiado malo. Y no sé si fueron ellos mismos los que mataron, los que apedrearon a Esteban, pero también la incoherencia de ellos, porque ellos están defendiendo la ley, pues sí, se supone que ellos eran muy cumplidores de la ley, pues la ley dice no matarás, pero ellos están matando, o sea, como yo no sé cuál es la intención de ellos, tal vez poder, tal vez prestigio, bueno, y resulta que están siendo incoherentes y están es matando a los que dan testimonio, y como que sí, de acuerdo, o sea, este Saulo me parece que demasiado malo. Ok, vamos a revisar eso ahorita, pero antes le voy a dar la palabra a Priscila. Sí, lo que dijo Edward también me llamó la atención porque me gustaría entender cuál era la interpretación de ellos de no matarán. Me quedé pensando, Edward. O sea, en qué casos es válido cumplir ese mandamiento y en qué otros no. Pero bueno, la cosa es que a mí también me llama la atención que esta persecución de la iglesia empezó por la misma iglesia, o sea, por los judíos que no creían en Jesús como un Mesías. O sea, no empezó con Nerón y su decreto de persigan a los cristianos y acúsenlos, porque según lo que vimos en Historia del Cristianismo, eso fue como en el año del 60 y pico al 73, 70, bueno, ahí como en esos primeros años de Nerón, pero Esteban es antes. Entonces vemos una persecución, una etapa inicial de persecución contra los seguidores de Jesucristo que se da por los judíos. Y yo no sé qué tanto influyó eso en la decisión después de Nerón de decir, bueno, ya como esto ya los vienen persiguiendo, ya los vienen, entonces sigamos echándole leña al fuego. Pero, pero eso me llama la atención porque uno siempre ve en las películas que la persecución empieza es por Nerón. Ah, los romanos, esos locos que empezaron el circo cristiano, y vemos que no fue así, la persecución es por los judíos. Ok, gracias, Pris. Yo te propongo revisemos esto con lupa. Porque Esteban estaba haciendo algo que para la lectura de algunos judíos, él estaba blasfemando. Y por blasfemia se vale matar. Por blasfemia sí se vale matar. Por blasfemia no es como que, oiga, ¿qué le pasa? ¿Lo mató para robarle las sandalias? No, por blasfemia sí se puede matar. Entonces venga, blasfemia para que vea. ¿Qué pasó, Edward? Edward cuando se pone él hace así y se pone la mano en la boca, ya sabemos que quiere hablar. No, y es muy curioso lo que dices porque, claro, los que están blasfemando son ellos. Entonces, como que, hijo de madre, ellos son los que merecen la muerte y el Señor los salva. Entonces, o los perdona si se arrepienten. Me parece demasiado bonito. Claro, pero Edward marcó un punto importante. Son tan piadosos que son capaces de matar por blasfemia, pero pilas, estos personajes, no todos, sino algunos de los personajes que estaban allí, que nos narra el capítulo 6, levantaron, es más, dice, versículo 13. ¿Quién quiere leer 13, capítulo 6, versículo 13, porfa? Yo lo leo aquí, que ya lo tengo rapidito. 6:13. Perdón. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces, ellos estaban levantando
dando falso testimonio. Eso no era permitido en la ley de Moisés. Entonces, listo, están haciendo eso. Saulo sabría que ellos buscaron testigos falsos porque lo que provocó que apedrearan a Esteban fue el testimonio que está dando Esteban. Miremos un momento ahora el versículo 58. Después de que él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Versículo 58 del capítulo 7. Yo lo leo. Gracias, Pau. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pau, ¿qué te llama la atención de eso? Que dice que lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, o sea, lo pusieron a los pies de Saulo, porque, o sea, no, porque lo hacían, no. Quitaron la ropa, así que mire, es que le voy a dar, lo voy a cascar, téngame aquí, chino. Porque Saulo no estaba apedreando a Esteban. Porque, o sea, él estaba cuidando la chaqueta. ¿Qué dice Prince? Yo creo que si Pablo estuvo de acuerdo con la apedreada de Esteban es porque escuchó todo el discurso, y cuando él dice, veo al Hijo del Hombre, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, refiriéndose a Jesús. Claro, Saulo dijo, tú eres un abusador, o sea, tú me estás diciendo que Jesús es el Hijo del Hombre y que nosotros lo matamos. O sea, yo creo que eso fue lo que provocó a Pablo, no tanto el testimonio ese de la gente inventando cosas, sino el haber aseverado que Jesús ese era el que estaba a la diestra y que fueron ellos mismos los que lo mataron, como mataron a todos los profetas que les había enviado el Señor a hablarle al pueblo de Israel. Gracias, Pris, porque además hay como un señalamiento a Esteban. Ustedes han matado a todos los profetas. Que pilas, no fue la primera vez que se lo dijeron en la vida a los judíos, se los dijo Jesús también. Entonces, aquí hay algo que provocó a Saulo. Pero a mí sí me llama la atención que él no cogió una piedra, sino le está cuidando la chaqueta. Los sequitos, venga, yo se lo cuido. Pero él no cogió una piedra. Entonces, vamos a ver qué pasa. Saulo consentía en la muerte de Esteban, él estuvo de acuerdo. Se lo merece. Además, yo por otra cosa que a mí me parece importante destacar, Saulo era un joven. Yo no sé, uno se imagina ese man viejito todo el tiempo. Es más, él es como Benjamin Button, él nació viejo. Entonces, aquí está diciendo que era un joven y ustedes marcaron algo importantísimo. A partir de aquí empieza la persecución. No empezó antes, cuando Juan y Pedro fueron incluso llevados a la cárcel, salieron de la cárcel, el ángel los saca y estos locos se quedan como que, ¡ay, qué hacemos con esto! No hubo persecución de la iglesia. ¿Qué les hace pensar a ustedes que fue a partir de este momento y no antes cuando se inicia la persecución de la iglesia? ¿Qué podrían, no sé, como inferir? Dale, Pau. Yo pienso que, o sea, la persecución comienza porque ellos se preocupan, pienso que se preocupan que la gente, o sea, ya esté arriesgando su vida y que no le importe a que los maten por estar hablando de Jesús. Entonces, pues yo podría inferir que esta gente dijo, no, tenemos que acabar con toda esta secta porque, o sea, esta gente se está haciendo matar
Y entonces esto no puede seguir así, hay que matarlos, hay que acabarlos, porque una cosa es que ellos hablen, ¿verdad? Y les lancen amenazas, pero ya que no les importe ni siquiera que, pues primero te amenazaron, ¿cierto? Pero ya ahora no te importa ni siquiera morir, o sea, te amenazaron, te metieron en la cárcel, te intimidaron, pero entonces ya pasó un nivel como más alto. Ahora ya empezaron, los apedrearon, los mataron a Esteban y entonces dijeron, no, esto no puede continuar, tenemos que parar a esta gente porque se está haciendo matar, imagínate, entonces todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo, entonces ¿dónde vamos a quedar nosotros? Es lo que pienso. Ok, gracias, Pau. ¿Qué dice Pris? Estoy de acuerdo con Pau, el miedo de esa facción, ¿no? Eh, al- a la fe en Jesucristo como el Hijo del Hombre. Pero me llama la atención que de lo que leímos que fue en el día en el que Saulo consintió la muerte de Esteban, que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Yo pienso que las masas son muy peligrosas. Cuando hay un grupo numeroso de personas que aprueban y consienten una acción, es súper peligroso porque ya todos se creían con la autoridad, con el apoyo para poder ir a sacar a los que les diera la gana y matarlos también y perseguirlos. Entonces, en ese momento donde está Esteban, estaban los principales sacerdotes y todo. A Pedro y a Juan no los mataron, los metieron presos. Pero ya tú creerte con el poder de decir esto es blasfemia y punto, no me interesa escucharlos porque es blasfemia, porque ya los principales sacerdotes lo certificaron. Entonces, vamos y persigamos a todos los que dicen que sí es blasfemia. Eso se volvió como un movimiento de una masa, yo no sé cómo explicarlo, pero es como que ya tenemos el apoyo de los principales y ya mataron a uno, o sea, no importa matarlos, merecen morir. El pecado que están cometiendo es tan grave que lo merecen y todo en el nombre de Dios. Eso me llama la atención porque ese día con la muerte de Esteban, eso fue como, ya, listo, ya hay un precedente de que matamos a alguien, vamos y matemos. Gracias, Pris. Gracias, Pau, por los comentarios. A mí hay algo que me llama la atención aquí. Y es que me parece que el organizado, que se necesitaba un líder para hacer eso que tú estás diciendo. Se necesitaba una persona que estuviera a la cabeza de esa persecución, porque a los demás como que les molestaba, pero no lo suficiente, como para hacer una persecución estructurada y una persecución constante contra las personas que hablaban de Jesús. Es como si Saulo hubiese tomado la decisión, el liderazgo, se hubiese echado encima el trabajo de ir a perseguir a los cristianos, porque en ese momento empieza una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y tan grande sería esa persecución que todos fueron esparcidos. Ustedes se imaginan ahorita, nosotros en la iglesia en Bogotá, o allá en la iglesia en Montería, o allá en la iglesia en Santa Marta, nosotros aquí en la iglesia ser esparcidos todos, nos tuvimos que ir, tuvimos que salir corriendo, pues eso fue lo que pasó aquí, y fue así como lo están marcando, de una vez. O sea que Saulo se tomó ese trabajo a pecho, porque él sentía es lo que hay que hacer, porque era la ley lo que estaba siendo quebrantado. Esta gente está blasfemando, ya se pasaron de la raya. Y lo que marcaba Paola me parece también bien importante. Ya hay un quiebre. Esta gente no solamente es que es capaz de dejarse meter presos,
de dejarse azotar, de dejarse intimidar y no tiemblan, sino ahora se dejan matar, se hacen matar por el nombre de ese tal Jesús. ¿Qué miedo tiene que haberles dado? ¡Qué susto! Que esta gente no le tenga miedo. Primero que no tengan miedo a que lo metan preso. Y eso es nivel. Que no tengan miedo de que, mire, los vamos a azotar, les vamos a dar duro si lo volvemos a coger hablando en nombre de ese señor. Lo vuelven a hacer. Los matan. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Yo me imagino que Saulo dijo, hay que cortar la culebra, hay que matar la culebra por la cabeza. Hay que perseguirlos antes de que sigan haciéndolo. Y empieza tal persecución, tal acoso a la iglesia, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por qué estos locos se quedan? ¿Por qué creen ustedes que se quedan? ¿Será que ellos no los estaban persiguiendo? ¿Qué dicen ustedes? Porque mira, les cuento algo, o no sé si Priscila o Pau, que han estado juiciosas en el club de lectura, en la lectura del libro Historia del Cristianismo. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la hipótesis de Justo González? ¿Por qué los apóstoles aquí no dice que ellos también fueron esparcidos? ¿Por qué ellos no se fueron? ¿Cuál era la hipótesis de Justo González? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. Oye, no me acuerdo. Ay, lo único que me acuerdo es que parece, no sé si es justo el que lo dijo o no, que ellos no, que ellos cuando se movilizaron lo hicieron fue por envidia, como por envidia, por celos. Como que, ay, miren, no nos podemos quedar aquí porque ya hay otros que están yendo y nosotros no. Algo así me suena como un sentimiento así súper chimbo, pues, pero no me acuerdo. Ok, no recuerdo eso. Eso me suena más a comentario de MacArthur que como Justo González. ¿Qué dice Pau? No, yo me acuerdo, es que en la Biblia dice que ellos empiezan a ir a otras, o sea, irse a salir de Jerusalén es porque escuchan que la palabra ya ha llegado a otros lados y que se están formando grupos y están hablando de eso, entonces ellos van a mirar como a ver qué es lo que están predicando, de qué están hablando, pero no recuerdo por qué ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Será porque el Señor Jesús les dijo que no se movieran pues hasta que reciban el Espíritu Santo? ¿No? No. Según Justo González, venga, les he hecho el cuento. Según Justo González, a los apóstoles no los persiguieron. Persiguieron a los judíos, a los gentiles, o sea, a los que eran judíos de segunda generación, a los que se habían asentado en otras tierras. ¿Ya te acordaste? Pero dice que a los judíos, a los apóstoles, o sea, él concluye a partir de este versículo que a los apóstoles no los persiguieron. Persiguieron a todo el mundo, a los que no eran, pero a los apóstoles no. ¿Qué piensan ustedes de esa, viéndolo que era el contexto de la palabra? ¿Qué dice Pris? Sí, que a los apóstoles no los persiguieron porque ellos eran judíos, mientras los otros que eran como judíos gentiles, o sea, judíos gentiles en el sentido, uno no lo va a entender, porque cuando uno lee que son gentiles, uno piensa que los gentiles es una gente por allá, o sea, nosotros que no tienen nada que ver, pero los gentiles eran aquellos judíos que en la dispersión de Babilonia pues se habían ido a otras tierras y tenían ascendencia judía. Entonces ellos como eran como sangre sucia, sangre mixta, pues los persiguieron, claro, y a los apóstoles no, porque pues eran sangre pura. Algo así como un argumento super Harry Potter fue el que se lanzó Justo González ahí. Gracias por recordarme. De nada. ¿Qué dice Ed? Ok, yo no sé, pues la verdad es que yo no tengo ni idea de la historia, entonces estaría hablando mal, pero yo pensaba que sí los habían perseguido,
Pues bueno, primero porque el Señor les había dicho que iban a sufrir, si eso le pasó al Señor, pues cuánto más les iba a pasar a ellos. Y por ejemplo, más adelantico, es que no sé quién fue el que lo mató, pero a Jacobo, y que vuelven a encarcelar a Pedro, pues los matan, pues yo me imagino que serían los mismos judíos. Y bueno, según entiendo también, todos ellos sufrieron mucho. Tengo entendido, lo que pasa es que me toca estudiar y saber de historia, pero tengo entendido, por ejemplo, que a Juan lo quemaron y que todos fueron mártires. Claro, pero Sí, en esta persecución, y en esta primera persecución, ¿tú crees que a los apóstoles los persiguieron o no los persiguieron? ¿O por qué se quedaron ellos en Jerusalén? pues yo pienso que se quedaron más en Jerusalén porque la tenían clara, o sea, porque ya habían entendido, el Señor les había dicho y dijo, hijo madre, llegó el momento de frentear acá. Entonces, así, si ya habían sufrido, los habían encerrado en la cárcel, ya los habían azotado, pues ellos ya como que, no, eso me tiene sin cuidado lo que me pase. Entonces, como tenían la función de llevar el evangelio por Judea, entonces, pues bueno, pues yo pensaría que esa sería la razón. Vale, Edward, gracias, gracias. La tenían claro. ¿Qué dice Pau? Emma Paola, Gina Paola está toda calladita. Bueno, yo creo que ellos, recuerdo que es que ellos se quedan porque el mandato de ellos era llevarle, o sea, predicarles a los de su mismo pueblo, porque eran como que los más duros, los que no querían creer. Entonces, a ellos lo que les interesaba era que los judíos conocieran y creyeran. Creo que por eso es más el Señor, creo que les dijo, y tengo entendido que Pablo es el que les empieza a predicar a los gentiles o a estos que salen, pero la función de ellos era predicarle a los de su mismo pueblo. Ok, gracias, Pau. No sé si Gina Paola, Marta Mera quieran comentar algo. ¿No? ¿Nada? Bueno, yo no sé, tú preguntaste que si a los apóstoles los habían perseguido, ¿sí? Hace un segundo. Pero sí los persiguieron. O sea, no sabría decir, bueno, digamos todo lo que ustedes han hablado por la historia del cristianismo, no sé exactamente, no sé nada más bien de eso, pero lo que dice la Biblia es que a ellos sí los persiguieron, o sea, varias veces a Pedro lo llevaron. En este punto, Loca, en este punto, en el versículo 1 del capítulo 8, ¿por qué los apóstoles se quedaron? Porque dice, fueron esparcidos todos, salvo los apóstoles. ¿Por qué ellos no fueron esparcidos? Hay una tesis que era lo que estábamos hablando, de Justo González, el historiador, pero aquí nosotros, en esa discusión que tenemos, pero no se vaya, Martina, no se ponga brava, no sea así, ya se puso brava y apagó la cámara. ¿Por qué? Porque tú piensas que ellos no fueron esparcidos. ¿Cuál es tu hipótesis? Pues yo pienso, en todo caso, ellos han venido en un proceso después de la muerte del Señor Jesús como grupo, como unidos, persistían en la oración, vemos que ellos empezaron a ayudar a unos, a otros, la iglesia crecía, se organizaron, pues cuando empiezan a decir, oigan, nosotros tenemos es más bien que llevar la palabra, entonces a eso me refiero. Entonces yo digo que era como iglesia, empezaron a ser como esa iglesia que no sale corriendo a las primeras, ¿no? Sino que venían ellos como en un proceso como de permanecer unidos, o sea, es como con la idea de que si son cuerpo, bueno, no sé si estoy hablando aquí boas, pues ellos deberían permanecer así unidos. Digo yo aquí, porque yo personalmente con ese versículo no le veo nada más, sino digamos como la historia hacia atrás de lo que viene siendo esos apóstoles, ¿sí? De que Jesús se va, de que ellos reciben el Espíritu, bueno, todo eso que pasa en ellos y que hace que permanezcan. Además, yo me imagino, bueno, no, me imagino, no, uno sabe que en cualquier situación uno solo pues está más vulnerable, es más difícil y más como iglesia.
Y lo sé por experiencia propia. Estar solo es muy teso, muy complicado. Mientras que si uno está unido, se fortalece, se ayuda. eh, Hay como otra visión o alguien le hace caer en cuenta. Bueno, no sé, es ese tipo de cosas. Pensaría que es por ese lado, pero bueno, eso es... Vale, gracias Martica, gracias. Yo, bueno, como me toca a mí, yo apoyo la tesis de Eva, ya ellos la tenían clara. Es más, yo me arriesgaría a pensar que ellos dirían, ya llegó, ya nos están matando, ya mataron a Esteban, ya el Señor está por venir. Y a mí lo que me arde el corazón es que ellos están viviendo conforme a lo que creen. O sea, ellos no es que están predicando eso, que el Señor viene, que el Señor vuelve, que esto, que lo otro. O sea, ellos no están predicando y a la primera la fe se les esfuma, sino ellos están viviendo conforme a lo que han creído. Y si ellos creyeron, porque el Señor les dijo que los iban a perseguir, pero no terminarían de perseguirlos cuando Él vendría, y ya, yo me imagino que ellos dijeron, pues hermano, aquí fue, moriremos juntos, no en mi guardia. ¿Qué dice Priscila Pontón? Sí, pero es que ellos ya la embarraron la primera vez. Entonces, ellos vienen en un proceso de maduración, en donde ellos, como está escrito, pues todos se dispersaron. Cuando el pastor fue herido, las ovejas se dispersaron. Cuando Jesucristo fue apresado, lo iban a crucificar, todos salieron corriendo y se escondieron. Y después llegó Jesucristo y ellos reciben poder del Espíritu Santo. Los invitamos también al estudio sobre qué dice la Biblia del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo te da o sea, te recuerda las cosas, te da ese valor, todo. Y entonces ya en esta oportunidad la tienen clara. Ah, se está cumpliendo todo lo que dijo Jesucristo. Entonces, esa transformación a mí, a mí, a mí me parece increíble, me parece espectacular. Y lo que tú dices, están viviendo conforme a lo que creen. Y con el poder del Espíritu Santo sí se puede vivir conforme, o sea, uno puede ser coherente. Y estoy de acuerdo, con el Espíritu Santo se puede, se logra. Entonces, miremos los versículos 2 y 3. Bueno, yo no sé del 2, que si alguien quiere leerlo, ¿qué les parece importante destacar aquí? Leo. Gracias. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿El 3 también? ¿Algo te parece interesante aquí destacar, Martica? Pues a ver, ¿qué te digo? Pues no sé qué dice hombres piadosos, pero no van a enterrar a Esteban, no dice la iglesia, no dice los apóstoles, dice hombres piadosos. Ok. Por lo que me llamaría la atención. Y lloraron, ¿no? Gran. Gran llanto, se pegaron la chillada, hermana. Es que no debe ser fácil. Yo no sé, yo llego a ver que algunos de ustedes nos matan a pedradas, yo también me pongo a chillar. Yo no voy a decir como dicen algunos, ay, yo me gozaría, se graduó con honores. No, yo voy a chillar. Y por favor, cuando a mí me maten, me lloran, ¿no? Mínimo 3 meses, desgraciados. O sea, mínimo 3 meses, luto cerrado todo el mundo. Digo, sí, Paola, el negro te luce. Sí, o sea, debe ser muy duro. Y a mí, o sea, y ahora que lo digo, aquí molestando, pero es que es su amigo. Sí, María Isabel, es su amigo que lo apedrearon. Y están llorando. Yo estoy pensando, diciendo si se vale llorar a los amigos, aunque hayan muerto como héroes en la fe.
aunque uno sepa, no, pero es que él vio el cielo abierto y al Señor ahí, Esteban, estoy contigo, no importa, no lloraron. Yo lo que destacaría de aquí, o por lo menos lo que yo veo aquí que me parece, wow, se vale llorar a los amigos. No sé si alguien Jesús lloró a le... Lázaro. Claro, porque Es un Lázaro, sentimiento, claro. si Lázaro moría antes de que Jesús muriera y resucitara, Lázaro no iba a recibir el Espíritu Santo y todo eso, entonces valía. Pero aquí está con honores, que dice Martica. Que cuando, bueno, son bobadas que me pasan a mí, pero digamos, cuando yo vi que dijeron gran llanto, pues sí, uno sí piensa, pero dije, como dijiste algo que trascienda, trataba de empezar algo inteligente. Pero, pero fíjate que, pues claro que sí, eso realmente, esa parte de que lloraron a su amigo, a su parce, y no fue el llantico de 5 minutos, sino que dice que gran llanto, o sea, está mostrando que es algo que duele y realmente sí duele, o sea, que una vez es como que lo que tú estabas diciendo, otros dirán que no, que tan chévere, que no llore, pero yo creo que ese no llore o amarre su corazón, eso es como una pendejada, personalmente lo creo, porque pues, así nos crearon con esas emociones y esos sentimientos, y entonces pues nada, era, sí, murió con honores y todo lo que quieran, pero finalmente pues era de sus amigos, de sus compañeros, era eso. Cierto, sí, eso tiene que doler. ¿Qué dice? Además que, por ejemplo, cuando uno ve, no sé, en las películas, por ejemplo, a mí me conmueven mucho esas películas en donde el personaje da su vida por una causa justa. Eso como que lo conmueve a uno más y claro, son como varias cosas, como que, claro, el dolor, pero también como el propósito, eso conmueve demasiado. Por ejemplo, en Corazón Valiente, entonces William Wallace ya sí, libertad, y ese sí, que lo van a ir a matar, entonces uno dice, vea, eso como que lo conmueve a uno más, y acá, pues Esteban murió por la causa, claro, la más importante, la más valiosa, entonces también como que, hijo de madre, entre los hermanos hay ese dolor, pero esa alegría, o sea, es algo, yo creo que demasiado bonito, duro, y Sí, bueno, yo pensé que ibas a decir cuando mataron cuando Iron Man da su vida por todos ahí, sí. Eso sí es conmovedor. Pero sí, me parece que eso parece un versículo, parece una información cualquiera, pero por lo menos a mí me dice, tranquila, sí se puede llorar. Se puede llorar a los muertos, aunque hayan muerto como héroes de la fe. Y el versículo 3, ¿quién quiere leerlo? Gina Paola, ¿quieres leerlo? Please. Voy. El 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pau, algo que te parezca interesante destacar de esto. Pues sí que los entregaba, o sea, entraba y iba entregando a diestra y siniestra a todo el mundo. Cierto, o sea, ya no es una cosita que si te cojo por ahí te doy. No iba casa por casa. Eso es demasiado rudo. Edward, ¿qué quieres comentar tú? Y luego Pau que levantó la manito, ¿cierto, Pau? Ok. precisamente lo que tú estabas diciendo, que este se lo tomó en serio, o sea, empezó a hacer el trabajo ahí riguroso, tedioso, o sea, casa por casa con diligencia. Y, o sea, se lo tomó de verdad a pecho y como si tuviera se puso la 10 mejor dicho, como decimos acá, o sea, se puso la 10 para ir a perseguir. Entonces, hijo de madre, me parece interesante ese dato. Gracias, Ed, por marcarlo, porque realmente antes de Saulo, nadie se había dado la tarea de ir, como dicen los españoles, de ir a por los cristianos, casa por casa.
¿Qué dice Pablo? Aquí nos está mostrando también como la personalidad de Pablo, ¿verdad? Lo que él pensaba, como era como tan radical. Yo diría que hasta en los extremos, porque fíjate que cuando él ya se le reveló la verdad, que se le presentó el Espíritu Santo, o sea, también fue una cosa tan radical y cómo se le enfrentaba a los que pues les habían dado permiso y cómo hizo la tarea de bien también hacia el otro lado de llevar el evangelio. O sea, en las dos hizo la tarea así bien organizada. Entonces, ahí puedo ver también, sí, cómo era el hombre. Sí, buen punto. Eso nos habla bastante de la personalidad de Pablo. Además que era un joven, pero era un joven proactivo. No era de esta generación. Esta generación que por calvado por la Z. Pero es un tipo tenaz. Yo me imagino al tipo con el plan, mira, vamos a hacer, el chaval sumo sacerdote, él asolaba la iglesia entrando casa por casa, yo les propongo, hay que ir casa por casa, sacar a esa gente, y el tipo planeó todo, porque no era una acción que ya estaba estructurada, él no era sacerdote, él no era del Sanedrín, él no era ni siquiera un principal de una sinagoga que dijera, no, era un tipo con iniciativa, un hombre proactivo. Ahora, imaginémonos nosotros como iglesia, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pongámonos como iglesia. Pensemos esto como iglesia. Tocan la puerta. A ver, aquí hay un cristiano. A ver, señora Emma Paola González. ¿Usted es cristiana? ¿Usted se le vio yendo? ¿Cuánta gente fue arrastrada a la cárcel? O sea, ¿era lógico o no era lógico que se hubiese dispersado la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Claro, Ah, ¿puedo hablar? claro, desarrollala. Además que ellos ya vienen de tantas persecuciones que el pueblo judío ya era experto en persecuciones, en agarrar sus macundales y comenzar de nuevo. O sea, qué triste historia, pero ellos ya venían de una dispersión. Entonces dicen, no, pues vámonos, o sea, es el Señor el que nos va a guardar, es el Señor el que nos va a proveer, como siempre lo ha hecho, vámonos, vámonos que aquí nos van a matar, que aquí nos van a meter presos, que aquí no podremos reunirnos, aquí no se acabó. Entonces, tiene sentido que se dispersen. Para mí lo tiene. Sí, me hiciste sentir como venezolana, que ya estamos acostumbrados a estar corriendo de un lado para otro. Entonces, los judíos les pasó así. Pau, ¿tú querías comentar algo? Emma Paola, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo en este punto, en el versículo 3? Dale, tú puedes. Pues estaba pensando que, ojalá uno fuera también así como Pablo, de celoso por las cosas de Dios, que él cogía y hacía casa por casa. Sí, y al que viera lo metía a la cárcel. Y nosotros no para meter a la gente a la cárcel, sino todo lo contrario, para sacarlos de la cárcel y para que tengan vida. Entonces, jue madre, creo que sí. Bueno, el Señor igual nos va ayudando, pero sí nos hace falta, o bueno, no, el Señor igual es la obra, pero sí que chévere uno poder ser como este joven Saulo en ese aspecto de ser celoso por las cosas de Dios, y ahora nosotros que tenemos la autoridad de entrar a las casas, casa por casa, y hombres, mujeres, niños, niñas, para que reciban el Evangelio.
Entonces, bueno, estaba pensando en eso. No, y qué buen punto acabas de mencionar, Chino. Porque realmente con nuestro carácter, con nuestra personalidad, Dios la usa para las cosas que nosotros, lo que nosotros usábamos para mal, el Señor puede usarlo ahora para bien. Y de verdad, aquí yo creo que Eduardo está marcando un punto tan importante, nosotros como iglesia teniendo poder y autoridad para deshacer las obras del maligno. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque para el mundo, pues, bien eficientes que nos toca hacer. Bueno, no todos, pero algunos. Pero fíjense que para la obra, yo le estaba comentando a Priscila que esta semana tuve un estudio de Apocalipsis, estábamos en Apocalipsis 9, esa porción que habla cuando se abre la puerta, el pozo del abismo y empiezan a salir los demonios. Y yo le decía a Priscila, si nosotros hoy, con las cosas, porque todavía la tenemos fácil, y nosotros no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, no estamos creyendo la autoridad que el Señor nos dio para deshacer las obras del maligno, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. No estamos creyendo, pues cuando se abren las puertas del abismo, estamos fregados, pero con J. Realmente lo que está marcando Edward me parece tan importante. Necesitamos tener esa diligencia. La iglesia necesita despertar. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué necesitamos para despertar? ¿Una persecución? ¿Qué necesitamos hoy para activarnos? Porque esto va a pasar, esto va a volver a pasar. Esto no va a ser la única persecución que va a tener la iglesia. Esta fue la primera. Aquí se marcó un antes y un después. Antes de Saulo, después de Saulo. Antes de Saulo, pues se les metía preso, se les azotaba, se cascaban, se amenazaban, se soltaban y ya. Pero ahora se matan. Ahora, en este punto, apenas en Hechos capítulo 8, ya se persigue a los cristianos casa por casa. Se arrastran a la cárcel y la iglesia 2000 años después de pie. ¿Qué necesitamos nosotros para de verdad reaccionar? ¿Una persecución? Porque, one more time, lo que yo le comentaba a Priscila, ese estudio de Apocalipsis, se va a abrir la puerta del pozo del abismo, van a empezar a salir los demonios a la lata, y nosotros ahorita, ya en este momento, no creemos que podemos estar con un demonio. ¿Qué dice Priscila? Que yo veo esa valentía con el que Esteban defendió el Evangelio, con el que Pedro, Juan, todos, Pablo, y decían todo, pues lo que dice la Biblia es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia ahorita no está activa, eso tiene toda la relación. Porque la iglesia hoy no está activa y no está creyendo. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue el Espíritu Santo? Ya no somos más templo del Espíritu Santo. Entonces eso otra vez, de verdad, vayan y conéctense con nosotros al estudio del Espíritu Santo, porque es que vamos como así, de la mano. Me parece que son cosas que no se pueden separar. Gracias por esa cuña, Pris, y estoy de acuerdo. No se puede separar la valentía y el coraje de la iglesia con el Espíritu Santo. Ahí estaban ellos. Algunos fueron arrastrados a la cárcel, otros se habrán ido corriendo, como digo, alisten sus cosas y nos vamos. Pero ahí estaba la iglesia, Martica.
Antes de que interviniera Pris, estaba aquí pensando yo, pues como iglesia, que lo que yo veo en la iglesia de aquí es eso. Y yo decía, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? A ver, pensemos. Pero Pris, pues hace la conexión perfecta, es más, es lo que se viene hablando ahí desde que se comienza el libro de los Hechos y todos los evangelios. eh, y es con respecto al Espíritu Santo, que nosotros podamos entender que tener el Espíritu Santo no es, no sé, alguna experiencia sobrenatural, pero no sé, de un momentico o algo así, sino que realmente es algo que a uno lo hace que se mueva, pero sí falta realmente que, hoy justamente no sé por qué en oración estaba como en ese punto de que, Señor, si la iglesia supiera el poder que tiene, si la iglesia realmente supiera y lo ejerciera, ¿no? Porque lo puede saber, pero si no lo ejerce, pues realmente nosotros como cristianos conmoveríamos el mundo, cambiaríamos el mundo realmente. Sí, eso sí es verdad. Y creo que la respuesta es esa, que el Espíritu Santo, bueno, que la gente anhele el Espíritu Santo, porque creo que es, no sé si estoy equivocada, pero si uno realmente anhela el Espíritu Santo viene y no tiene muchas condiciones como para que tenga que llegar a donde, o sea, como para que tenga que habitar en cada uno de nosotros. Solamente crea, dice la palabra. Gracias, Martica. Y pues sí, yo creo que este pasaje es muy importante porque estamos viendo a un joven que se da la tarea de perseguir a la iglesia sistemáticamente, estructura todo un plan, lo ejecuta. La iglesia parece que tambalea, la iglesia parece que lo logra, empiezan a irse, se esparce la iglesia. Pero ya vamos a ver cómo eso, cuando la gente está firme, cuando la iglesia permanece fiel, cómo eso termina ayudando para bien. Pero la iglesia, Saulo de Tarso hizo tambalear a la iglesia, pero no cayó. La iglesia no cayó. Los apóstoles se mantuvieron firmes en Jerusalén. Yo no sé si vale la hipótesis de algunas personas que dicen que ellos estaban muy cómodos en Jerusalén, entonces no salieron cómodos, cómodos en Jerusalén cuando los estaban metiendo presos, los estaban azotando, los vivían amenazados. A mí no me parece que eso sea cómodo. Con el respeto que se merece la gente, tienen derecho a tener sus opiniones. No la comparto. Yo no creo que los apóstoles estuvieran cómodos en Jerusalén, pero sí me parece que la actitud de ellos fue de valentía. Yo me quedo aquí, a mí no me sacan. Aquí yo tengo que predicar el evangelio y si me van a matar, mátenme. Pero los otros que se dispersaron también tenían su fe puesta en el Señor. Donde yo esté, Él estará conmigo. Pero lo cierto es que de una u otra manera la iglesia permaneció. No sé si alguien quiere comentar algo más. Pau, ¿tú ibas a hablar o estabas así como tratando de hacer algo con el celular, no? No sé si alguien quiere comentar algo más para despedir la reunión. Aquí estamos para aprender a ser iglesia. Y lo que nos está enseñando esta iglesia es una valentía que sobrepasa por lo menos mi capacidad de dimensionar. Yo no me imagino que me toque la puerta así en la política, en Venezuela, con el tema de la persecución que hubo a la oposición, me daba pánico. A mí la cárcel me da pánico y la cárcel política creo que es de las peores que puede haber. Pero ellos no tenían miedo. Pris. Bueno, yo no quiero alargar el tema, pero es que me acordé de algo en historia del cristianismo. Y es que
a veces también creemos que, bueno, dando así, o sea, que lo más conveniente, después de que Esteban se murió, puso el listón alto, ¿no? Como, bueno, si me toca dar la vida por Jesús, la doy, la vida toda, ¿no? En todo su significado. Pero es que el ser humano es tan extraño. Y entonces vimos en la historia del cristianismo cómo unos querían ser populares y se iban de, se iban, se iban de mártires, dizque los mártires al foso de los leones, y entonces cuando llegaban ya se arrepentían y decían, no, 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 no. Entonces vuelvo otra vez con el tema del Espíritu Santo. Es que sin el Espíritu Santo es muy difícil. O sea, si lo hacemos por nuestras propias fuerzas y por un mérito diferente o por darnos la gloria a nosotros, nos puede pasar esto como a esta gente, pues entre comillas cristiana, que quería era figurar y ser famosa. Y en cambio los que se fueron, los que fueron dispersados y dijeron, vamos a agarrar nuestros macundales porque a mí no me van a meter preso y no sé qué, también Dios estaba ahí detrás de ellos, o sea, Dios los llevó, porque sin esa dispersión, entonces, ¿cómo hubiese llegado el Evangelio a las iglesias que se conformaron después, Corintios, Efesios, todo esto, ¿no? A esas iglesias. Entonces, bueno, esa era como la pequeña reflexión que quería decir. Gracias, Pris. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No, Pris? Entonces, bueno, vamos a despedir esta reunión. Quiero pedirle el favor a Emma Paola González Oviedo si nos acompaña con una oración para despedir esta reunión. El Espíritu Santo me había dicho ya que Adriana me iba a poner a orar. Bueno, Señor, hoy te damos gracias porque de verdad que una vez más estamos aquí reunidos, Señor, aunque de diferentes partes, pero sabiendo que es tu Espíritu Santo el que nos une. Yo te doy gracias, Padre, porque nos permites a través de tu palabra conocer y aprender a ser iglesia para que nosotros podamos, Señor, seguir permaneciendo, porque así como lo dice tu palabra, Señor, nosotros, el uno por un lado y por el otro, no se puede, tenemos que estar unidos. Gracias por estos tiempos. Gracias porque una vez más hoy nos enseñas a través de tu Espíritu Santo de cómo debemos seguir permaneciendo, cómo ser iglesia. Que la personalidad que cada uno de nosotros tenga, Señor, y en el medio en que nosotros nos movamos, siempre, Padre, siempre llevemos tu evangelio, que no tengamos, que tu Espíritu Santo nos dé ese valor y esa autoridad para que las personas, primeramente nosotros, podamos ver que tú eres ese Dios real y el propósito, todo lo que tú viniste a hacer. Convéncenos cada vez más, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y bendice cada uno de los que estamos aquí y los que tampoco se pudieron conectar, los que nos están viendo también por las redes, Señor. Muévenos con tu Espíritu Santo a hacer esa obra preciosa con diligencia, Señor, con esa autoridad y con esas señales que tú prometiste que nos seguirían. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes, Historia del Cristianismo, de 7 a 8 de la noche. El miércoles a las 9 de la mañana, estudio del Evangelio de Juan. El jueves tenemos el estudio que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Y todos los viernes aquí, aprendiendo juntos a ser iglesia. Un abrazo muy grande, que el Señor los bendiga. Chao.